Detén el tiempo. Retrocede 2025 años atrás. Estás de pie en el umbral del año 1 después de Cristo. Un momento que tus libros de historia pintaron con batallas épicas y emperadores dorados, pero nunca te mostraron la verdad que ardía bajo la superficie. Mientras Roma celebraba su dominio sobre el Mediterráneo, mientras la dinastía Han consolidaba el imperio más poblado del planeta, y mientras los mayas levantaban templos hacia sus dioses en la jungla, ninguno de ellos sabía que los otros existían. 3 civilizaciones gigantescas compartiendo el mismo aire, el mismo cielo, el mismo año, ignorantes las unas de las otras, como islas perdidas en un océano de tiempo. Imagina el olor, no el incienso de las películas, ni el perfume de los palacios que te vendieron en las clases de historia. Imagina el verdadero hedor de las calles donde la gente común sobrevivía. El sudor rancio mezclado con estiércol de animales, el humo acre de las cocinas sin ventilación, la podredumbre dulzona de los desperdicios acumulados en las esquinas. Tus antepasados respiraban eso cada día, desde que abrían los ojos hasta que la oscuridad los obligaba a cerrarlos. Y ese olor les recordaba algo fundamental. Estaban vivos todavía por un día más. Ahora siente el hambre, no el hambre de saltarte el desayuno, sino el hambre real, la que taladra tus entrañas y convierte el pan duro en un tesoro. La familia promedia en Roma, en Chang'an o en Teotihuacán no se preguntaba qué cenar, sino si habría cena. Los niños crecían con el estómago vacío como compañero constante, aprendiendo desde la cuna que la vida es una negociación diaria con la escasez. Masticaban raíces amargas, sorbían caldos aguados y, si tenían suerte, muy de vez en cuando, probaban carne que sus cuerpos casi habían olvidado cómo digerir. ¿Y los dioses? No eran figuras abstractas en templos lejanos. Eran la única explicación para el caos que rodeaba a tu existencia. Cuando tu hijo tosía sangre, cuando la cosecha se pudrió antes de tiempo, cuando el vecino murió de fiebres en 3 días, no había médicos ni ciencia que te salvaran. Solo quedaba la plegaria desesperada, el sacrificio urgente, la súplica a fuerzas invisibles que decidían arbitrariamente quién veía el próximo amanecer. Los dioses eran tan reales como el hambre, porque ambos podían matarte con la misma indiferencia. Este es el planeta que habitaron tus antepasados mientras el calendario marcaba el año 1. Un mundo donde Roma no sabía que existía la Gran Muralla, donde los chinos jamás escucharon del Coliseo, donde los mayas observaban las estrellas sin imaginar que otros ojos, al otro lado del océano, también buscaban respuestas en el cielo nocturno. 3 mundos separados por ignorancia geográfica, pero unidos por algo más profundo. La lucha diaria por sobrevivir en un planeta que no perdonaba debilidad. ¿Crees que habrías durado una semana en su piel? Abre los ojos. Estás en el año 1 después de Cristo, pero olvida todo lo que crees saber. No hay una línea divisoria mágica entre el antes y el después. No hay una celebración planetaria marcando el cambio de era. Nadie sabe que están viviendo el año 1 porque ese calendario no existe todavía para la mayoría del mundo. Roma cuenta los años desde la fundación de su ciudad. Los chinos siguen el calendario de su emperador. Y los mayas tienen su propia cuenta larga que se remonta a miles de años atrás. Tú estás atrapado en un momento
que la historia empaquetará después como punto de inflexión, pero que para quienes lo viven es simplemente otro amanecer lleno de las mismas preocupaciones de siempre. Comer, sobrevivir, no morir. ¿Sabes dónde estás parado? Imagina que te despiertas en una aldea a las afueras de Roma, en la provincia de Hispania, donde el latín se mezcla con dialectos locales que nunca aparecerán en los libros. Miras hacia el este, hacia un horizonte que desconoces por completo, y no tienes ni la más remota idea de que a miles de kilómetros de distancia, en el otro extremo del planeta, existe una civilización tan avanzada como la tuya. La dinastía Han gobierna sobre 60 millones de personas en China, construyendo caminos de seda y creando papel mientras tú luchas por conseguir pergamino para escribir una carta. Y al oeste, cruzando un océano que nadie en tu mundo se atreve a navegar, los mayas están levantando ciudades-estado en la jungla, calculando eclipses con precisión matemática, sin saber que existes. 3 mundos gigantescos, 3 civilizaciones poderosas, compartiendo el mismo planeta como inquilinos de habitaciones separadas en una casa enorme. Pero no estás en un palacio ni en una ciudad monumental. Estás donde vive la gente real, la que no sale en las películas. Tu casa es una estructura de adobe y madera que amenaza con derrumbarse cada vez que llueve fuerte. El techo de paja tiene goteras que nadie repara porque no hay dinero para comprar material nuevo. Así que simplemente mueves los muebles cuando cae agua. El suelo es de tierra apisonada y cuando hace frío duermes con los animales, porque su calor corporal es la única calefacción que puedes permitir. Las cabras, las gallinas si tienes suerte, quizás un cerdo flaco que vale más que 3 meses de tu trabajo. Compartes el espacio con ellos, con sus olores, con sus enfermedades, con sus parásitos que saltan de su pelaje al tuyo sin pedir permiso. El olor. Hablemos del olor porque es lo primero que te golpearía si pudieras viajar en el tiempo. No es el aroma limpio de las reconstrucciones museísticas, ni el perfume artificial de las películas históricas. Es el hedor agrio del sudor acumulado en túnicas que se lavan una vez al mes, si acaso. Es el humo denso y negro de la cocina, donde se quema madera húmeda, porque no hay otra cosa. Un humo que se mete en tus pulmones y te hace toser hasta que escupes flemas oscuras. Es la letrina comunal a 20 pasos de tu puerta, un pozo en la tierra donde se acumulan los desechos de toda la familia, fermentando bajo el sol. Es el olor metálico de la sangre cuando tu padre sacrifica un pollo para la cena, mezclado con el olor dulzón de las vísceras que se hierven para no desperdiciar nada. Respiras eso cada día y tu nariz se acostumbra porque no conoces nada diferente. Tu ropa te pica. No es una molestia ocasional, es una guerra constante entre tu piel y la tela áspera que llevas puesta. La túnica está hecha de lana sin procesar adecuadamente, tejida por manos cansadas que no tienen tiempo para la perfección. Las costuras están mal hechas y se clavan en tus axilas cada vez que levantas los brazos. Los piojos viven en las fibras como inquilinos permanentes, paseándose por tu cuero cabelludo y dejando picaduras rojas que rasas hasta sangrar. Te bañas cuando puedes, que significa una vez cada 2 semanas en el río si hace calor, usando agua fría que te congela los huesos. No hay jabón como lo conocerías hoy, solo una pasta grasosa hecha con ceniza y grasa animal que deja tu piel irritada. Tu pelo está grasiento, tus uñas tienen tierra incrustada
que nunca sale del todo, y tus dientes están manchados y flojos porque no existe el cepillado dental. ¿Cómo es tu día? Te despiertas con el sol porque no hay otra opción. No existen relojes ni alarmas. Tu estómago gruñe inmediatamente porque la última comida fue un pan duro y unas aceitunas rancias hace 12 horas. Desayunar no es un concepto para ti. La primera comida llega cuando el trabajo del día lo permite. Sales de tu casa y ves a tus vecinos haciendo exactamente lo mismo. Campesinos arrastrándose hacia los campos, artesanos caminando hacia sus talleres, esclavos siendo empujados a la fuerza hacia las minas. Todos comparten la misma expresión, una mezcla de resignación y determinación que dice: seguimos aquí, todavía no nos hemos rendido. El cielo puede ser azul o gris, pero eso no cambia nada, porque el trabajo no se detiene por clima. En los campos te inclinas bajo el sol abrasador durante horas que se sienten eternas. Tu espalda grita de dolor, tus manos se cubren de ampollas que revientan y se infectan. Plantas, cosechas, arrancas malas hierbas, todo bajo la mirada vigilante del capataz, que no duda en golpearte si considera que trabajas lento. No hay descansos programados, no hay sindicatos, no hay derechos laborales. Comes cuando él decide que puedes comer, descansas cuando él está de buen humor. A tu alrededor, otros como tú trabajan en silencio porque quejarse significa castigo. Algunos son libres técnicamente, otros son esclavos legalmente, pero en la práctica la diferencia es casi inexistente cuando todos luchan por la misma ración de pan. Cuando el sol finalmente se pone, regresas a casa con las piernas temblando de agotamiento. La cena es un evento sagrado, no porque sea abundante, sino porque es todo lo que te mantiene con vida. Un cuenco de gachas hechas con trigo aplastado, agua y sal si tienes suerte. Quizás algunas legumbres hervidas hasta convertirse en papilla si es un día especial, un festival religioso o una celebración local. Puede haber un pedazo pequeño de carne salada, tan dura, que tienes que masticarla durante minutos antes de tragarla. Comes despacio, no por placer, sino por necesidad, porque tu estómago encogido no puede manejar grandes cantidades de golpe. Miras a tu familia comer en silencio, cada uno midiendo mentalmente las porciones, asegurándose de que los niños coman primero, porque ellos son el futuro. La noche cae y no hay luces artificiales que la detengan. Una vela de sebo humea en la esquina, produciendo más humo que luz. Y tú te acuestas en un jergón de paja que cruje con cada movimiento. Las pulgas saltan entre las fibras, los ratones corretean por las paredes, y desde afuera llegan los sonidos de la noche. Perros ladrando, bebés llorando, alguien tosiendo hasta ahogarse en la casa vecina. Cierras los ojos sabiendo que mañana será exactamente igual a hoy, y pasado mañana será igual a mañana. No hay vacaciones, no hay fines de semana, no hay jubilación. Solo existe el ciclo infinito de despertar, trabajar, comer lo mínimo y dormir lo suficiente para repetirlo. Y mientras tú luchas por sobrevivir en tu pequeño rincón del Imperio Romano, en algún lugar de China un campesino hace exactamente lo mismo bajo un cielo diferente, pero con las mismas manos callosas. En Mesoamérica, un agricultor maya se inclina sobre sus cultivos de maíz, ignorando que existes, concentrado únicamente en sus propios dioses y su propia hambre. Los tres están separados por océanos, montañas y desiertos que parecen insuperables, pero están unidos por algo más fundamental que cualquier frontera: el simple acto de negarse a morir.
Esa es la verdadera historia del año 1. No las conquistas ni los emperadores, sino millones de personas comunes haciendo lo imposible cada día solo para ver el amanecer siguiente. ¿Habrías sobrevivido? ¿Podrías levantarte cada mañana sabiendo que el premio por tu esfuerzo es simplemente no morirte hoy? No es una película, no es una aventura romántica. Es sudor, dolor, hambre y miedo constante. Es el mundo que tus antepasados habitaron mientras 3 civilizaciones gigantescas crecían en paralelo sin tocarse nunca, cada una convencida de ser el centro del universo, cada una luchando contra los mismos enemigos invisibles, el frío, el hambre, la enfermedad. Este es el planeta real del año 1. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Respira profundo. No, espera, no lo hagas. Si pudieras materializar el aire del año 1 en tus pulmones modernos, vomitarías en segundos. El olor es una entidad física, casi sólida, que se adhiere a tu piel como una segunda capa de mugre. Las ciudades del mundo antiguo no huelen a historia ni a aventura. Huelen a descomposición, a enfermedad, a desesperación humana concentrada en espacios demasiado pequeños. Roma, con su 1.000.000 de habitantes, apiñados entre 7 colinas. Chang'an, con sus cientos de miles de cuerpos expulsando desechos. Las ciudades mayas, donde el calor de la jungla acelera la putrefacción de todo lo orgánico. Cada una tiene su propio hedor característico, pero todas comparten el mismo mensaje. Aquí la higiene es un lujo que la mayoría no puede permitirse. Caminas por una calle romana al amanecer y tus pies chapotean en líquidos que prefieres no identificar. La orina se vierte desde las ventanas superiores durante la noche, porque bajar escaleras en la oscuridad para usar una letrina pública es peligroso y nadie quiere arriesgarse. Los edificios de apartamentos, las ínsulas donde vive la plebe, tienen habitaciones sin baños privados ni sistema de desagüe. Familias enteras usan vasijas de cerámica que luego vacían por la ventana con un grito de advertencia que nadie respeta realmente. El líquido amarillento se mezcla con las heces de los animales que deambulan libremente por las calles, con los restos de comida podrida que los vendedores tiran al final del día, con la sangre coagulada de los mataderos que fluye por las cunetas inexistentes. Tus sandalias se empapan de esa mezcla y el olor sube por tu nariz como un puño invisible. Los baños públicos existen, sí, pero no son el oasis de limpieza que imaginas. Entras en una letrina comunal y ves filas de asientos de piedra con agujeros, uno al lado del otro, sin separación ni privacidad. Te sientas junto a desconocidos, tus rodillas casi tocando las suyas, mientras todos hacen sus necesidades simultáneamente. Debajo de los asientos, una corriente de agua sucia arrastra los desechos hacia un canal que eventualmente desemboca en el río más cercano. ¿Papel higiénico? No existe. Usas un palo con una esponja en el extremo que se comparte entre todos los usuarios, enjuagándolo rápidamente en el agua sucia antes de pasarlo al siguiente. Las enfermedades saltan de persona a persona con cada uso. Las bacterias prosperan en ese ambiente húmedo y caliente. Hemorroides, infecciones intestinales, parásitos que se alojan en tus entrañas y te drenan de nutrientes. Todo forma parte del precio de la evacuación colectiva. Tu cuerpo es un ecosistema de criaturas que no invitaste, pero que no puedes expulsar. Los piojos viven en tu cabello, migrando de cabeza en cabeza cada vez que te acercas demasiado a alguien en el mercado. Las pulgas saltan desde los perros callejeros hasta tus ropas, anidando en las costuras
y dejando mordeduras que se infectan cuando las rascas con uñas sucias. Las chinches habitan en tu jergón de paja, esperando la noche para emerger y alimentarse de tu sangre mientras duermes. Te despiertas con ronchas rojas que arden como brasas, pero no hay insecticida ni solución. Simplemente aprendes a convivir con el picor constante, con la sensación de que algo siempre está caminando sobre tu piel. Los niños tienen gusanos intestinales que se retuercen en sus heces, lombrices largas y pálidas que roban las pocas calorías que consumen. Las madres intentan expulsarlos con hierbas amargas y purgantes violentos que causan diarreas explosivas, pero los parásitos siempre regresan. La piel de todos está marcada por la enfermedad. Sarna, eczema, úlceras purulentas que nunca sanan completamente. Heridas que se infectan porque nadie entiende el concepto de esterilización, porque lavas un corte con la misma agua contaminada que usas para beber. Ves a tu vecino con una llaga abierta en la pierna, supurando pus amarillento, y sabes que probablemente morirá cuando la gangrena trepe por su carne. Los abscesos dentales son sentencias de muerte disfrazadas de dolor de muelas. La infección viaja desde la boca hasta el cerebro en días. La gente muere por cosas que hoy se curan con antibióticos baratos. Un rasguño infectado, una infección de orina, una neumonía que empieza como un simple resfriado. El cuerpo humano en el año 1 es una fortaleza asediada constantemente por enemigos microscópicos que no puede ver ni comprender. El agua que bebes te enferma más que te sana. Los ríos son cloacas abiertas donde se mezclan desechos humanos, residuos industriales de las tenerías y curtiembres y cadáveres de animales en descomposición. En Roma, el Tíber recibe todo lo que la ciudad expulsa, convirtiéndose en un caldo tóxico de color marrón verdoso. En China, los campesinos beben del mismo canal que usan para irrigar campos fertilizados con excrementos humanos. Los mayas dependen de cenotes, pozos naturales en la piedra caliza, pero esas aguas estancadas son criaderos de bacterias y larvas de mosquito. Hierves el agua si tienes leña y tiempo, pero la mayoría simplemente bebe y reza a sus dioses para no contraer la disentería que vacía tus intestinos en chorros líquidos hasta deshidratarte. Las fiebres tifoideas recorren las ciudades como incendios invisibles, matando a decenas cada semana sin que nadie entienda por qué. Tu boca es una cueva de horror dental. No existe el cepillado ni la higiene oral como concepto médico. Masticas pan duro que desgasta el esmalte de tus dientes como lija sobre madera. Los granos de arena que quedan mezclados con la harina muelen tus muelas hasta exponer las raíces. A los 30 años, si llegas ahí, has perdido varios dientes y los que quedan están flojos, oscuros, dolorosos. Las caries perforan agujeros profundos donde se acumula comida podrida, generando un aliento tan fétido que la gente se aleja cuando hablas. Algunos intentan limpiarse frotando los dientes con trapos ásperos o palitos masticados, pero es inútil contra el ataque constante de azúcares naturales y falta de minerales. Cuando el dolor de un diente infectado se vuelve insoportable, la única solución es la extracción sin anestesia. Un herrero o un barbero te sostiene mientras otro arranca la pieza con tenazas oxidadas. Gritas hasta desgarrarte la garganta y luego convives con el agujero sangrante en tu encía. Las enfermedades respiratorias son asesinas silenciosas más letales que cualquier guerra. El humo constante de las cocinas y los braseros llena tus pulmones de hollín negro. Toses flema oscura cada mañana.
un recordatorio de que estás respirando veneno lentamente. La tuberculosis se propaga en las habitaciones hacinadas, donde familias enteras duermen juntas, compartiendo el aire viciado. Un enfermo tose sangre y contagia a todos los presentes en días. La enfermedad consume el cuerpo desde dentro, derritiendo los pulmones en una tos interminable que termina cuando ya no quedan fuerzas para respirar. Los niños mueren de tosferina, sus cuerpecitos sacudidos por espasmos violentos que los dejan azules y sin aire. Los ancianos sucumben a neumonías que llenan sus pulmones de líquido hasta ahogarlos en sus propios fluidos. No hay ventiladores ni oxígeno, solo la espera angustiosa de ver si el enfermo amanece vivo. La menstruación es otro suplicio mensual sin productos de higiene modernos. Las mujeres usan trapos viejos doblados y atados con cuerdas alrededor de la cintura, trapos que se empapan y gotean, que deben lavarse y reutilizarse una y otra vez. El olor metálico de la sangre se mezcla con el sudor y atrae moscas. Las infecciones vaginales son comunes porque nada está realmente limpio, porque las manos que tocan los trapos han tocado 1000 cosas contaminadas antes. El parto es una ruleta rusa, donde 1 de cada 10 mujeres muere desangrada o por fiebres puerperales. Las parteras hacen lo que pueden con manos sucias y herramientas sin esterilizar, rezando mientras el bebé atraviesa el canal con complicaciones que no saben resolver. Si la placenta no sale completa, la infección es casi segura y la muerte llega en convulsiones febriles días después. Este es el aliento de la ciudad en el año 1, un miasma de enfermedad, podredumbre y desesperación que nunca se disipa. Cada respiración te acerca a la enfermedad. Cada contacto con agua te expone a parásitos. Cada comida puede ser tu última si la carne está en mal estado. No hay hospitales ni antibióticos, no hay comprensión de gérmenes ni virus. Solo existe la lucha diaria del cuerpo contra 1.000.000 de amenazas invisibles, y la mayoría de las veces el cuerpo pierde. Tus antepasados vivieron y murieron en este ambiente tóxico, y el simple hecho de que algunos sobrevivieran lo suficiente para reproducirse es el milagro que permitió tu existencia. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Mastica esto. Un pedazo de pan que tiene 3 días, tan duro que tienes que mojarlo en agua tibia durante minutos antes de poder morderlo sin romperte un diente. La textura es arenosa, rasposa, porque la harina tiene piedrecitas molidas que crujen entre tus muelas. El sabor es amargo, ligeramente ácido, con un toque de moho que tu lengua detecta pero que tu cerebro ignora porque no tienes opción. Este pan es tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Este pan es la diferencia entre vivir y morir. En el año 1 después de Cristo, la comida no es placer ni cultura gastronómica. Es combustible básico que introduces en tu cuerpo para seguir funcionando un día más. El hambre es tu compañera constante, una sensación tan familiar como tu propio nombre. Un vacío en el estómago que nunca se llena completamente. La dieta promedio de una familia común es brutalmente monótona. Cereales, cereales y más cereales. En Roma y el Mediterráneo, trigo convertido en pan o gachas. En China, arroz hervido hasta convertirse en papilla o mijo si eres más pobre. En Mesoamérica, maíz en tortillas, tamales o atole. Comes el mismo grano día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta que tu cuerpo desarrolla deficiencias nutricionales que no puedes nombrar, pero que sientes en tus huesos débiles y tus encías sangrantes. Las legumbres son el complemento cuando hay suerte.
lentejas duras como piedras que hierves durante horas, garbanzos que quedan a medio cocer porque no tienes suficiente leña. Las verduras son un lujo estacional y cuando aparecen son básicas y fibrosas. Cebollas que te hacen llorar, nabos amargos, col que fermenta en salmuera para conservarla durante el invierno. No hay variedad, no hay especias exóticas, no hay el arco iris de colores que ves en un supermercado moderno. La proteína animal es tan rara que cuando aparece se convierte en evento memorable. La mayoría de la gente común come carne quizás una vez al mes, si tiene suerte, durante festivales religiosos o celebraciones especiales. El resto del tiempo, si quieres proteína, la buscas en formas que te harían vomitar hoy. Caracoles recolectados después de la lluvia, hervidos en su propia baba. Saltamontes fritos que crujen entre tus dientes, dejando un sabor amargo, y patas que se clavan en tus encías. Ratones de campo capturados en trampas, desollados y asados enteros con sus órganos dentro. Gusanos gordos encontrados en la madera podrida. Una fuente de grasa que masticas con los ojos cerrados. Los pobres urbanos en Roma comen garum, una salsa de pescado fermentado hecha con las vísceras y sangre de peces pequeños dejados pudrirse al sol durante meses. El olor es tan penetrante que se huele a 3 calles de distancia, pero es salado, nutritivo y relativamente barato. Cuando hay carne de verdad, es porque un animal murió por necesidad, no por planificación. La gallina que dejó de poner huevos, el cerdo que enfermó, la cabra vieja que ya no da leche. La matas con tus propias manos, sintiendo cómo se retuerce y chilla, porque cada gramo de ese animal representa supervivencia. No desperdicias nada, absolutamente nada. La sangre se recoge en un cuenco y se mezcla con cebollas para hacer morcilla. Las tripas se lavan 100 veces y se rellenan con restos picados mezclados con grasa. Los órganos internos, el hígado esponjoso, los riñones que huelen a orina, los pulmones grises, todo se hierve en un caldo turbio. Los huesos se machacan para extraer el tuétano, esa grasa amarillenta que es pura energía. Incluso los cascos y las pezuñas se hierven durante días para hacer gelatina. El concepto de cortes premium no existe para ti. Comes desde el hocico hasta el rabo, porque el hambre no discrimina. Los sabores que experimentas son extremos, porque no hay términos medios. O es completamente insípido, o es violentamente salado, agrio, rancio. La sal es cara, así que cuando la usas en exceso para conservar alimentos que de otro modo se pudrirían. Pescado tan salado que te arde la boca, carne curada que está casi fosilizada, verduras en salmuera tan ácidas que te hacen lagrimear. El aceite, cuando existe, es rancio porque se guarda durante meses en ánforas de barro que no sellan perfectamente. Viertes ese aceite amarillento sobre tu pan y el sabor a nueces podridas te llena la boca. La miel es el único dulce natural disponible, pero es tan valiosa que se reserva para los enfermos o los días sagrados. El azúcar no existe en tu mundo. La fruta fresca es estacional y escasa. Tu paladar está calibrado para lo amargo, lo ácido, lo salado, con ocasionales destellos de dulzura que recuerdas durante semanas. El hambre verdadera no es lo que sientes cuando te saltas una comida. Es un dolor sordo y constante que empieza como un vacío y se transforma en náusea. Tu estómago se contrae sobre sí mismo, produciendo ácidos que no tienen nada que digerir y que corroen tus paredes intestinales. Tu cabeza se vuelve ligera, tus pensamientos se ralentizan, tu cuerpo entra en modo de conservación, cerrando funciones no esenciales. Los niños con hambre crónica
desarrollan vientres hinchados, paradójicamente. Sus abdómenes se distienden por gases y líquidos, mientras sus brazos y piernas se vuelven palitos. Las mujeres dejan de menstruar cuando el cuerpo decide que no hay suficientes recursos para mantener la fertilidad. Los hombres pierden masa muscular, sus cuerpos canibalizándose a sí mismos para mantener los órganos vitales funcionando. Todos caminan más despacio, hablan menos, se mueven con la economía de movimiento de quien sabe que cada caloría cuenta. Las temporadas de escasez son sentencias de muerte diferidas. El invierno, cuando las reservas se agotan antes de que llegue la primavera, cuando miras el último saco de grano y calculas mentalmente cuántos días te queda. Diluyes las gachas con más agua cada día, haciendo que rindan más, pero nutriendo menos. Comes cosas que no son comida, corteza de árbol hervida hasta convertirse en papilla fibrosa, raíces de plantas que te dan diarrea, pero llenan el estómago temporalmente, barro mezclado con harina para crear volumen. En China, durante las hambrunas, la gente come tierra directamente, desesperados por sentir algo en sus estómagos, aunque sea mineral. Los bebés lloran de hambre, pero las madres no tienen leche porque ellas mismas están desnutridas. Las familias toman decisiones imposibles. ¿A quién alimentar primero? ¿Quién puede sobrevivir con menos? ¿Quién es más valioso para el futuro? La conservación de alimentos es una batalla perdida contra la naturaleza. No hay refrigeración ni envases herméticos. La carne se seca al sol, atrayendo moscas que depositan huevos que se convierten en gusanos blancos y gordos. Cuando cocinas esa carne semanas después, hierves los gusanos junto con ella y te los comes porque la proteína es proteína. El pan desarrolla moho verde y blanco, y tú simplemente cortas la parte peor y eats el resto. Las frutas se pudren en días, transformándose en masas líquidas llenas de moscas de la fruta. El pescado sin sal se descompone tan rápido que el olor a amoníaco llena tu nariz. Aprendes a distinguir entre podrido pero comestible y podrido peligroso, una línea delgada que a veces cruzas por desesperación y terminas con intoxicación alimentaria, vomitando durante días todo lo que intentas comer. Beber también es una pesadilla nutricional. El agua está contaminada, así que los romanos beben vino aguado, incluso los niños, un vino áspero y ácido que raspa la garganta. Los chinos beben té no por placer, sino porque hervir el agua mata algunas bacterias. En las zonas donde no hay vino ni té, fermentas lo que puedas. Cebada para hacer cerveza turbia, llena de sedimentos, maíz para chicha que te marea el estómago. El alcohol no es recreación, es medicina líquida que hace el agua potable y aporta algunas calorías miserables. Los niños pequeños desarrollan tolerancia al alcohol antes de cumplir 5 años porque no hay alternativa segura. La embriaguez accidental es común, especialmente entre los trabajadores que beben cerveza todo el día para hidratarse. Los residuos de tu comida cuentan una historia de aprovechamiento extremo. Las cáscaras, huesos y sobras no van a la basura porque no existe tal concepto. Todo se reutiliza en un ciclo infinito. Las sobras de tu cena alimentan a las gallinas o el cerdo. Sus excrementos fertilizan el huerto. Las verduras del huerto te alimentan de nuevo. Los huesos, después de hervirse, se queman como combustible. Las cenizas se mezclan con grasa para hacer jabón rudimentario. Nada se desperdicia, porque el desperdicio es un lujo de los ricos. Tu pila de basura es minúscula comparada con la montaña que generas hoy, porque en el año 1, cada objeto
tiene múltiples vidas antes de descartarse finalmente. Esta es la realidad alimentaria del año 1. Hambre constante, monotonía brutal, sabores extremos y aprovechamiento total. No hay menús, no hay elección, no hay preferencias respetadas. Comes lo que hay cuando hay, agradecido de tener algo que masticar. Tus antepasados sobrevivieron con dietas que te parecerían inaceptables, con niveles de hambre que considerarías emergencias humanitarias. Y sin embargo resistieron, generación tras generación, transmitiendo genes que eventualmente te crearon a ti. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Despierta antes del alba, antes de tocar cualquier herramienta, antes de comer, antes incluso de hablar con tu familia, haces algo que te parecería absurdo hoy, pero que en el año 1 es tan necesario como respirar. Rezas. No es una oración abstracta ni una reflexión filosófica dominical. Es una negociación urgente con fuerzas que controlan cada aspecto de tu existencia. Los dioses no viven en el cielo lejano de tus conceptos modernos. Viven en el grano que plantas, en el agua que bebes, en la enfermedad que amenaza a tu hijo. Ignoras a los dioses y los dioses te ignoran a ti. Y esa indiferencia divina significa hambre, enfermedad, muerte. Cada civilización en este planeta desconectado ha llegado a la misma conclusión desesperada. No podemos controlar nada, así que debemos suplicar a quienes sí pueden. En Roma, tus días están estructurados alrededor de un panteón complejo de deidades que exigen atención constante. Júpiter controla el clima, y si no le ofreces sacrificios adecuados, enviará tormentas que destruirán tu cosecha. Ceres gobierna el trigo, tu alimento básico, y cada grano que siembras es una plegaria implícita a su poder. Vesta protege el hogar y el fuego sagrado, así que mantienes una pequeña llama encendida en tu casa como ofrenda permanente, alimentándola con aceite que no puedes permitirte desperdiciar, pero que no te atreves a retener. Los lares son espíritus ancestrales que habitan tu cocina, exigiendo ofrendas diarias de comida que dejas en un altar diminuto. Retiras un pedazo de pan de tu ración ya escasa y lo depositas ahí, sabiendo que te lo comerán los ratones, pero temiendo más la ira de espíritus olvidados. La religión romana no es fe, es un contrato transaccional donde tú das y esperas recibir protección a cambio. Cada acción cotidiana requiere consultar a alguna deidad. ¿Vas a viajar? Rezas a Mercurio para que proteja tu camino de bandidos y accidentes. ¿Tu esposa está embarazada? Ofreces a Juno, diosa del parto, todo lo que puedes reunir porque 1 de cada 10 mujeres muere en el proceso y necesitas todas las ventajas sobrenaturales posibles. ¿Te duele el estómago? Acudes al templo de Esculapio, dios de la medicina, y dejas una ofrenda de cera con forma del órgano afectado, esperando que comprenda tu súplica anatómica. Si te curas, vuelves con otra ofrenda de agradecimiento. Si empeoras, asumes que ofendiste al dios de alguna manera desconocida y duplicas tus sacrificios. La vida es un laberinto de rituales que debes ejecutar perfectamente para mantener el favor divino, y la ansiedad de olvidar algún rito te persigue constantemente. Al otro lado del mundo, en China, la religión funciona con una lógica diferente, pero igualmente práctica. Los chinos del año 1 veneran ancestros antes que dioses abstractos. Tus muertos no descansan en paz, permanecen activos en otro plano, capaces de influir en tu fortuna diaria. Cada familia tiene un altar ancestral donde se colocan tablillas con los nombres de los muertos, y tú les ofreces comida, incienso
y respeto regularizado. Si tu negocio fracasa, es porque ofendiste a tu bisabuelo. Si tu hijo enferma, es porque olvidaste honrar a tu abuela en el aniversario de su muerte. Los festivales como el Qingming requieren que visites tumbas, limpies las lápidas y presentes banquetes elaborados a espíritus que no pueden comer, pero que se ofenden si no lo intentas. La presión de mantener contentos a generaciones de muertos es sofocante. Cada antepasado tiene expectativas que debes satisfacer. Los chinos también creen en un universo regido por fuerzas impersonales que deben equilibrarse. El yin y el yang no son símbolos decorativos, son principios que gobiernan tu salud, tus relaciones, tu prosperidad. Comes ciertos alimentos en invierno para balancear el frío externo con calor interno. Orientas tu casa según el Feng Shui para que las energías fluyan correctamente y no atraigas mala suerte. Consultas almanacs que te dicen qué días son propicios para plantar, casarte, viajar o empezar negocios. Ignorar estas guías cósmicas es invitar al desastre. El emperador mismo gobierna bajo el mandato del cielo, un contrato divino que puede revocarse si falla en mantener el orden. Las sequías, inundaciones y hambrunas son señales de que el cielo retira su aprobación, y eso justifica rebeliones que cambian dinastías enteras. En las jungles de Mesoamérica, los mayas han desarrollado una relación aún más intensa con sus deidades. Los dioses mayas son hambrientos, violentos, caprichosos. Chaak controla la lluvia vital para tus cultivos de maíz, y si no le ofreces sangre, dejará que tu milpa se seque bajo el sol despiadado. La sangre es la moneda preferida de estos dioses, así que te perforas la lengua con espinas de maguey, dejas que gotas escarlatas caigan sobre papel de corteza que luego quemas para que el humo lleve tu ofrenda al cielo. El dolor es parte del ritual. Los dioses quieren ver que sufres por ellos. Los sacerdotes se perforan el pene en ceremonias especiales, sangrando sobre altares mientras la comunidad observa y reza. El maíz mismo es sagrado, creado por dioses que se sacrificaron para alimentar a la humanidad. Así que cada tortilla que comes es un recordatorio de deuda divina que nunca puedes saldar completamente. El calendario maya es una obsesión religiosa y práctica simultáneamente. 365 días, divididos en ciclos que determinan cuándo plantar, cuándo cosechar, cuándo hacer guerra, cuándo casarte. Cada día tiene su propio dios patrono, su propia energía, sus propios augurios. Naces en un día específico y ese día marca tu destino para siempre. Los sacerdotes son los únicos que pueden leer el calendario completo, haciéndolos indispensables para la sociedad. Sin ellos, no sabrías cuándo aplacar a qué dios, cuándo el tiempo es propicio o peligroso. Tu vida está dictada por ciclos astronómicos que los mayas rastrean con precisión matemática asombrosa, convirtiendo la astronomía en teología y la teología en manual de supervivencia. Pero aquí está lo fundamental que debes entender. Estos no son cuentos de hadas ni supersticiones tontas. Para la gente del año 1, los dioses explican lo inexplicable. ¿Por qué tu vecino sobrevivió la peste y tu hermano murió? Los dioses eligieron. ¿Por qué llovió en el campo del norte pero no en el tuyo? Ofendiste a la deidad del clima. ¿Por qué el bebé nació deforme? Castigo por algún pecado oculto. En un mundo sin ciencia médica, sin meteorología, sin genética, la religión llena cada vacío de conocimiento con respuestas que al menos permiten algún sentido de control. Si puedes identificar qué Dios está enojado, puedes intentar apaciguarlo. Si todo fuera azar puro,
La desesperación sería insoportable. La religión también impone orden social en comunidades al borde del caos. Los tabúes religiosos protegen recursos escasos con amenazas sobrenaturales. No comas cerdo porque los dioses lo prohíben, pero la razón práctica es que los cerdos compiten contigo por comida y son difíciles de criar en climas cálidos. No trabajes en días sagrados porque ofendes a las deidades, pero esto también garantiza descanso obligatorio para cuerpos exhaustos. Respeta a tus mayores porque los ancestros lo exigen, manteniendo estructura jerárquica que previene conflictos generacionales. Las leyes divinas funcionan donde las leyes humanas no tienen poder de ejecución, gobernando mediante miedo al castigo eterno más que a prisión temporal. Los rituales también crean comunidad en poblaciones aisladas. Cuando todos se reúnen para el festival de cosecha, ofreciendo las primicias a los dioses antes de comer ellos mismos, están afirmando pertenencia grupal. Comparten la ansiedad de que la ofrenda sea aceptada, la esperanza de que el próximo año sea mejor, la memoria colectiva de años de hambruna, cuando los dioses estaban claramente enfadados. Estos momentos religiosos son los únicos donde la comunidad entera experimenta algo juntos, creando lazos sociales esenciales para cooperación futura. Sin templos, festivales y sacerdotes, serías simplemente individuos desesperados compitiendo por recursos. La religión te da identidad compartida, propósito común, razón para ayudar al vecino, porque ambos sirven a los mismos dioses, y está el terror omnipresente al castigo divino. Cada desgracia personal es interpretada como señal de que fallaste ritualmente. Tu hijo murió, pero en vez de aceptar la brutal realidad de mortalidad infantil alta, te preguntas obsesivamente qué ofrenda olvidaste, qué ritual ejecutaste incorrectamente, qué ancestro descuidaste. Esa culpa es paralizante, pero también perversamente consoladora, porque implica que tienes control. Si puedes identificar tu error, puedes corregirlo y prevenir futuros desastres. La alternativa, aceptar que la muerte es aleatoria y los dioses indiferentes, destruiría tu capacidad de funcionar. Mejor vivir con miedo reverencial que con nihilismo desesperado. Esta es la verdad sobre los dioses del año 1. No son entretenimiento mitológico ni filosofía abstracta. Son herramientas de supervivencia psicológica y social tan necesarias como el pan y el agua. Tus antepasados en Roma, China y Mesoamérica vivían aterrorizados por fuerzas que no comprendían, rodeados de muerte arbitraria y sufrimiento inexplicable. Los dioses les dieron estructura, esperanza, explicaciones y comunidad. Cada plegaria era un acto de resistencia contra el caos. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Siente el dolor. No el dolor controlado de una inyección moderna, ni la molestia temporal de un golpe menor. Siente el dolor que te define, que te acompaña desde que despiertas hasta que el agotamiento te arrastra al sueño. Tu cuerpo en el año 1 después de Cristo es un campo de batalla donde luchas contra enemigos que no puedes ver ni comprender. Cada herida es una apuesta con la muerte, cada enfermedad una ruleta rusa biológica. No hay antibióticos que te salven de la infección, no hay anestesia que dulcifique el sufrimiento, no hay cirugía precisa que repare daños internos. Tu cuerpo debe curarse solo o no curarse en absoluto, y la mayoría de las veces elige la segunda opción. Bienvenido a la medicina del mundo antiguo, donde la esperanza es un lujo más raro que el oro. Imaginaste una herida simple. Te cortas el pie con un clavo oxidado,
mientras trabajas en el campo. La piel se abre en un tajo de 5 centímetros, la sangre brota oscura y espesa. No hay vendas estériles ni desinfectante, así que haces lo que todos hacen. Escupes sobre la herida y la cubres con un trapo sucio arrancado de tu túnica. El trapo ha estado en contacto con sudor, tierra, excrementos animales y 1000 contaminantes más, pero no tienes alternativa. Atas el trapo alrededor del pie con una cuerda y sigues trabajando porque detenerte significa no comer. 2 días después, la herida está caliente al tacto, roja e hinchada. Pus amarillento se filtra por los bordes del trapo, que ahora está pegado a tu carne por la sangre seca. El dolor punzante te hace cojear, pero lo ignoras porque el dolor es normal. El dolor es parte de estar vivo. Cuando la infección empeora, buscas al curandero local, alguien que heredó conocimientos mezclados con superstición. Te examina la herida y declara que hay mal aire atrapado dentro que debe liberarse. Calienta un cuchillo sobre llamas hasta que el metal brilla rojo. Luego lo presiona contra tu piel infectada sin advertencia previa. El siseo de tu carne quemándose se mezcla con tus gritos. El olor a carne chamuscada llena tu nariz mientras el dolor te hace ver estrellas. El curandero afirma que el fuego purifica, expulsando espíritus malignos junto con la podredumbre. Luego aplica un emplasto hecho con hierbas machacadas, tela de araña y estiércol seco de vaca, ingredientes que según él tienen propiedades curativas mágicas. Envuelve todo con más trapos sucios y te cobra con lo poco que tienes. Vuelves a casa rezando a los dioses porque la ciencia médica no puede ayudarte. Las enfermedades llegan sin avisar y se quedan hasta matarte o hasta que tu cuerpo las vence milagrosamente. La fiebre es tu enemigo más frecuente, un calor que te consume desde dentro hasta dejarte delirado. Tu temperatura sube tanto que tu piel arde al tacto, tu cerebro hierve dentro de tu cráneo, ves alucinaciones de muertos que te llaman. Tu familia te empapa con agua fría del río, esa misma agua contaminada que probablemente causó tu enfermedad. Te obligan a beber infusiones amargas de hierbas que te hacen vomitar, creyendo que expulsar líquidos corporales elimina la enfermedad. Pasas días oscilando entre la consciencia y el delirio, sin saber si despertarás. Si sobrevives, quedas débil durante semanas, vulnerable a la próxima enfermedad que acecha, esperando cuerpos debilitados. Las plagas barren comunidades enteras sin que nadie entienda cómo se propagan. Ves a tu vecino toser sangre el lunes, muerto el miércoles, y su familia enferma el viernes. La tuberculosis no tiene nombre para ti, solo es la tos que mata, la enfermedad que derrite los pulmones en fluidos rosados. Observas cómo los enfermos adelgazan hasta convertirse en esqueletos vivientes, sus ojos hundidos en cuencas oscuras, sus costillas visibles bajo piel traslúcida. Escuchas sus estertores nocturnos, el sonido líquido de pulmones ahogándose en su propia destrucción. Algunos sobreviven meses en ese estado de agonía lenta, otros colapsan en semanas. Nadie sabe que es contagiosa por el aire, así que compartes espacios cerrados con los enfermos, respirando sus exhalaciones cargadas de bacterias, esperando tu turno. Los parásitos son habitantes permanentes que colonizaron tu cuerpo desde la infancia. Lombrices intestinales viven enroscadas en tus tripas, alimentándose de lo que comes antes de que tú puedas absorberlo. A veces las sientes moverse, un retorcimiento inquietante en tu abdomen. Las defecan vivas, largas y pálidas, retorciéndose en tus heces. Intentas expulsarlas bebiendo purgantes violentos
que te dan cólicos y diarreas explosivas, pero siempre regresan porque bebes agua contaminada con huevos microscópicos. Los niños tienen vientres distendidos por la cantidad de gusanos que albergan, sus cuerpos pequeños compitiendo con colonias de parásitos por cada caloría. Algunos niños están tan infestados que vomitan gusanos, expulsándolos por la boca en una escena que repetirás en pesadillas. Las tenias son aún peores porque crecen metros dentro de tus intestinos. Sientes un hambre insaciable porque estás alimentando a un monstruo segmentado que roba tus nutrientes. Adelgazas comiendo más, una paradoja horrible que no comprendes. Cuando finalmente expulsas segmentos de la tenia en tus deposiciones, ves pedazos blancos y móviles que parecen arroz vivo. El horror es visceral pero común. Todos conocen a alguien con gusanos, porque todos tienen gusanos en algún grado. La desparasitación efectiva no existe, solo remedios caseros que funcionan ocasionalmente por suerte más que por ciencia. Vives aceptando que tu cuerpo no te pertenece completamente, que compartes tu sistema digestivo con invasores que no puedes erradicar. El dolor dental es una tortura particular sin solución real. Tus muelas se pudren lentamente. Las caries perforan agujeros profundos donde se acumula comida descompuesta. El nervio queda expuesto y cada bocado de comida, cada sorbo de agua fría, cada respiración de aire te envía lanzas de agonía por la mandíbula. El dolor es tan intenso que no puedes dormir, no puedes pensar. Solo puedes existir en el sufrimiento. Los remedios son inútiles. Masticar corteza de sauce para adormecer ligeramente el dolor, enjuagar con orina porque alguien dijo que ayuda, rezar a dioses que no responden. Finalmente, cuando la hinchazón llena tu mejilla de pus y la fiebre te hace delirar, no queda más opción que la extracción brutal. Un herrero o barbero te sostiene, mientras otro introduce tenazas sucias en tu boca y arranca el diente infectado con fuerza bruta. El proceso de extracción dental es barbarie pura sin anestesia. Sientes las tenazas agarrar el diente, el metal frío contra tus encías inflamadas. Luego viene el tirón, un dolor tan absoluto que tu mente se fragmenta. El diente no sale fácil, está anclado por raíces profundas en hueso. El extractor tuerce, tira, hace palanca usando tu mandíbula como punto de apoyo. Escuchas el crujido cuando la raíz finalmente cede, un sonido que reverberará en tus pesadillas. Tu boca se llena de sangre caliente que escupes en chorros. El agujero sangrante en tu encía late con cada latido de tu corazón. Te dan un trapo sucio para morder, absorbiendo sangre durante horas, mientras el shock te hace temblar incontrolablemente. Si la infección estaba avanzada, el hueso de tu mandíbula puede estar comprometido, pudriéndose lentamente hasta causar tu muerte semanas después. Los accidentes laborales son sentencias frecuentes en una sociedad sin seguridad ocupacional. Trabajando en construcción, un bloque de piedra te aplasta 3 dedos, convirtiéndolos en pulpa sanguinolenta mezclada con huesos astillados. No hay cirujanos ortopédicos que reconstruyan tu mano, solo decisiones brutales. Alguien decide que los dedos muertos deben cortarse para prevenir gangrena. Te atan a una mesa, te dan vino hasta que estás medio consciente, y luego un cuchillo caliente amputa los dedos en 3 golpes rápidos. El cauterio con hierro al rojo sella los muñones mientras gritas hasta quedarte sin voz. Si sobrevives la infección inevitable, vives con una mano mutilada que dificulta tu trabajo, reduciendo tu valor como trabajador, empujándote más cerca de la pobreza absoluta. Las mujeres enfrentan agonías específicas vinculadas a su biología reproductiva. El parto sin asistencia médica real
mata a 1 de cada 10. Trabajo de parto que dura días completos, el bebé atascado en posición incorrecta, desgarros terribles que sangran sin control, placentas retenidas que causan infecciones mortales. Las parteras hacen lo posible con conocimiento empírico acumulado, pero carecen de herramientas y comprensión anatómica. Si el bebé no puede salir, madre e hijo mueren juntos en agonía prolongada. Las que sobreviven partos difíciles quedan con fístulas, agujeros entre vagina y vejiga, o recto que causan incontinencia permanente. Gotean orina o heces constantemente, apestando, excluidas socialmente, viviendo en vergüenza perpetua por daños corporales que no causaron. Esta es la medicina del año 1. Dolor sin alivio, enfermedad sin cura, parásitos sin erradicación. Tu cuerpo es frágil, vulnerable, constantemente asediado por amenazas que no puedes combatir efectivamente. Cada día que despiertas sin fiebre, sin dolor insoportable, sin infección activa, es un día de victoria pequeña. Tus antepasados vivieron toda su existencia en este estado de fragilidad médica, donde un simple corte podía matarte y un dolor de muelas era tortura sin fin. Sobrevivieron no por medicina avanzada, sino por suerte, genética resistente y voluntad inquebrantable. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Levántate. El sol apenas rasga el horizonte y tu cuerpo ya grita protestando, cada músculo recordándote el trabajo de ayer y anteayer, y todos los días de tu vida desde que tuviste edad suficiente para sostener una herramienta. El trabajo en el año 1 después de Cristo no es una carrera profesional ni un empleo con beneficios. Es una condena perpetua que empieza en la infancia y termina cuando la muerte finalmente te libera. No trabajas para realizarte ni para escalar socialmente. Trabajas para no morirte de hambre hoy, sabiendo que mañana deberás repetir el proceso exacto. Tus manos están callosas como cuero. Tus huesos crujen en articulaciones desgastadas por movimientos repetitivos. Tu espalda está permanentemente encorvada por años de inclinarte sobre campos, telares o yunques. El trabajo te define, te consume, te destruye lentamente mientras intentas extraer lo mínimo necesario para sobrevivir de un mundo que no da nada gratis. Si eres agricultor, que es lo más probable, porque 9 de cada 10 personas trabajan la tierra, tu día comienza cuando aún hay estrellas en el cielo. Caminas hacia el campo que no te pertenece, tierra arrendada a un terrateniente que se queda con la mayor parte de tu cosecha antes de que tú veas un solo grano. El arado es una herramienta primitiva, básicamente un palo curvo con punta de hierro que apenas araña la superficie del suelo. Lo empujas tú mismo si eres demasiado pobre para tener buey, sintiendo cómo tus hombros se desgarran con cada metro avanzado. Si tienes la suerte de poseer un animal, caminas detrás mientras el buey tira, guiándolo en líneas temblorosas, respirando el polvo que levantan sus pezuñas. Aras durante horas bajo el sol que te calcina la nuca, el sudor ardiendo en tus ojos, tu espalda gritando por misericordia que no llega. Este es solo el principio. Plantar es una tortura de precisión repetitiva. Te inclinas 1000 veces al día, introduciendo semillas en tierra dura, con dedos que sangran porque las ampollas reventaron hace semanas. Cada semilla representa una apuesta con el clima, los insectos, las enfermedades de las plantas. Plantas más de lo que necesitas, sabiendo que la naturaleza se llevará la mitad antes de la cosecha. Tus rodillas se hunden en barro frío o polvo seco, dependiendo de la estación. Tu columna vertebral se comprime con cada flexión.
Los niños trabajan a tu lado, pequeños de 5 años, cargando cestas de semillas, aprendiendo que la infancia es un lujo que no pueden permitirse. Cuando finalmente terminas de plantar un campo, ya es momento de empezar a desmalezar otro, porque el trabajo agrícola nunca cesa, solo cambia de forma. El desmalezado es guerra de desgaste contra plantas que crecen más rápido que tus cultivos. Te arrastras entre hileras, arrancando hierbas a mano, una por una, miles cada día. Las ortigas te pican dejando ronchas que arden durante horas. Las espinas se clavan bajo tus uñas, infectándose porque no hay tiempo para extraerlas adecuadamente. El sol del mediodía te golpea sin piedad, deshidratándote hasta que tu orina sale oscura y escasa. Bebes agua del canal de irrigación, esa misma agua donde los animales beben y defecan, porque no hay otra opción. Tu estómago se retuerce con cólicos, pero sigues trabajando porque detenerte significa perder la cosecha, y perder la cosecha significa hambruna. Las culebras se esconden entre las plantas y ocasionalmente te muerden, dejándote enfermo durante días si tienes suerte, muerto si no la tienes. La cosecha es el momento crítico donde meses de trabajo se convierten en grano tangible o en desastre absoluto. Cortas el trigo con una hoz dentada, un movimiento de serrucho repetido miles de veces hasta que tus muñecas se inflaman y tus dedos se niegan a abrirse. Las espigas te cortan la piel expuesta, dejando rasguños finos que se infectan con el polvo. Atas gavillas bajo el sol abrasador, corriendo contra el tiempo, porque las tormentas pueden arruinar todo en una tarde. Trillar el grano significa golpearlo con palos durante horas, separando el grano de la paja mediante fuerza bruta. El polvo de trigo llena tus pulmones, te hace toser hasta vomitar. Cuando finalmente tienes sacos de grano, el terrateniente llega a reclamar su parte, que siempre es más de lo acordado, y tú aceptas porque no tienes poder para negociar. Si eres artesano, tu trabajo es diferente pero igualmente brutal. El alfarero pasa 12 horas al día con las manos sumergidas en arcilla húmeda y fría, dando forma a vasijas en un torno que gira mediante pedales. Tus pies bombean constantemente, tus manos moldean con precisión aprendida tras años de aprendizaje no remunerado. La arcilla se mete bajo tus uñas, agrieta tu piel, te deja las manos perpetuamente ásperas y doloridas. Cada pieza debe ser perfecta, porque si se rompe en el horno, perdiste tiempo y material que no puedes permitirte desperdiciar. El horno de leña requiere vigilancia constante, temperaturas exactas logradas mediante experiencia y plegarias. Respiras humo tóxico durante horas, tus ojos lloran constantemente, tus pulmones se llenan de hollín que escupes negro cada mañana. El herrero trabaja en un infierno literal de calor y metal fundido. El fuego de la fragua calienta el taller hasta temperaturas insoportables. Tu piel se ampolla por el calor radiante. Martilleas hierro al rojo vivo, cada golpe resonando en tus huesos, tus hombros absorbiendo impactos que gradualmente destruyen tus articulaciones. Las chispas saltan y te queman la piel expuesta, dejando cicatrices que se acumulan como medallas de guerra contra el metal. Si cometes un error, si el hierro no está a la temperatura correcta, desperdicias material precioso y tiempo. Los clientes no perdonan errores. Tu reputación es todo lo que tienes. Trabajas hasta que la luz natural se acaba. Luego continúas a la luz de la fragua, porque las órdenes se acumulan y no hay suficientes horas para completarlas. El comerciante de mercado vive en ansiedad constante por pérdidas y ganancias medidas en monedas de cobre. Compras productos a agricultores desesperados
que te venden barato porque necesitan dinero inmediato. Luego, revendes con márgenes estrechos en el mercado urbano. Transportas tus mercancías a pie o en burro, caminando kilómetros por caminos llenos de bandidos que te robarán todo si te encuentran solo. En el mercado, montas tu puesto antes del amanecer, compitiendo por los mejores lugares. Gritas tus ofertas hasta quedarte ronco. Negocias con cada cliente en batallas verbales agotadoras. Las verduras se marchitan bajo el sol. El pescado empieza a oler mal a mediodía. Debes vender rápido o perder la inversión. Al final del día, cuentas monedas que apenas cubren tus costos, preguntándote si mañana será mejor, sabiendo que probablemente será igual. Los marineros y pescadores luchan contra el mar, que puede matarlos en cualquier momento. Sales en botes precarios antes del amanecer, remando hasta que tus brazos arden. Lanzas redes pesadas al agua, esperando que los peces estén donde deben estar, sabiendo que muchos días vuelves vacío. Cuando las redes se llenan, el peso te destroza la espalda tirando hacia arriba. Los peces te cortan con aletas y espinas, tus manos están perpetuamente cortadas y saladas. El sol refleja en el agua cegándote, el viento salado agrieta tus labios hasta sangrar. Las tormentas llegan sin avisar, olas de 3 metros sacudiendo tu bote como juguete. Conoces a docenas que se ahogaron, sus cuerpos nunca recuperados, tragados por un océano indiferente. Pero sigues saliendo cada día, porque tu familia necesita comer y no sabes hacer nada más. Las mujeres trabajan tanto como los hombres, pero sin reconocimiento ni pago. Muelen grano a mano durante horas, empujando piedras pesadas en círculos repetitivos que destrozan tus muñecas. Amasas pan con brazos que tiemblan de fatiga, horneas en fuegos que te queman constantemente. Hilas lana en usos, un proceso interminable donde conviertes vellón sucio en hilo utilizable. Tejes telas en telares verticales, de pie durante horas, tus dedos volando entre hilos mientras tu espalda grita. Además del trabajo productivo, administras la casa, cuidas niños, enfermos y ancianos, cocinas, limpias, buscas agua en pozos lejanos, cargando ánforas que pesan tanto como un niño pequeño. Tu día empieza 2 horas antes que el de tu esposo y termina 2 horas después, pero nadie llama trabajo a lo que haces porque no genera monedas directas. Los niños son trabajadores baratos, explotados sin piedad. A los 5 años ya pastorean cabras, responsables de mantener al rebaño, seguro bajo amenaza de castigo físico si se pierde un animal. A los 7 trabajan en talleres como aprendices, 12 horas diarias aprendiendo oficios mediante imitación y golpes cuando fallan. No hay leyes que los protejan, no hay límites de horas, no hay educación alternativa. Su infancia es trabajo, su adolescencia es más trabajo, su adultez será trabajo hasta morir. Los afortunados aprenden un oficio valioso. Los demás permanecen como mano de obra no especializada, reemplazables, desechables, luchando por salarios de subsistencia toda su vida. Los esclavos son la base invisible de la economía, especialmente en Roma. Si eres esclavo, no tienes horarios ni días libres, trabajas cuando tu amo ordena. En minas, mueres joven por derrumbes o enfermedades pulmonares, reemplazado por otro cuerpo comprado barato. En campos, trabajas bajo capataces que te golpean por lentitud percibida. En casas ricas, sirves a caprichos de amos que pueden violarte, golpearte, matarte sin consecuencias legales. Algunos esclavos calificados viven mejor que campesinos libres, pero la mayoría existe en miseria absoluta, su trabajo sosteniendo lujos que nunca probarán. La esclavitud no es institución distante,
es el motor económico del mundo antiguo. Millones de cuerpos convertidos en herramientas vivientes. Este es el trabajo en el año 1. Agotamiento sin fin, peligros constantes, recompensas miserables. No hay jubilación ni pensiones. Trabajas hasta que tu cuerpo se rompe. Luego, dependes de familiares que apenas pueden mantenerse ellos mismos. El ritmo de la vida se mide en fatiga acumulada, en pequeñas victorias como terminar el día sin accidentes, en la satisfacción amarga de haber sobrevivido para trabajar mañana nuevamente. Tus antepasados vivieron así, generación tras generación, construyendo civilizaciones sobre sus espaldas rotas. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Escucha el silencio después de la batalla. No hay gloria ni himnos triunfales, solo el gemido de miles de hombres muriendo lentamente en un campo embarrado. La vida en el año 1 después de Cristo cuelga de un hilo tan delgado que un solo evento puede cortarlo para millones. Una sequía que dura 3 años, una guerra que devora generaciones, una plaga que vacía ciudades enteras. Tu existencia no depende de tus decisiones ni de tu esfuerzo. Depende de fuerzas gigantescas completamente fuera de tu control. Los imperios se glorifican en monumentos de piedra, pero esos monumentos están construidos sobre montañas de cadáveres anónimos. Tú eres uno de esos anónimos, un número en una estadística que nadie registrará. Una vida que se apagará sin que el mundo pause para notarlo. La fragilidad es la única constante que comparten Roma, China y Mesoamérica. Civilizaciones poderosas, sostenidas por millones de personas, cuya supervivencia es milagro diario. Las guerras no son campañas estratégicas en mapas, son holocaustos humanos que consumen poblaciones enteras. Cuando Roma decide expandir sus fronteras, no envía soldados profesionales con entrenamiento y equipamiento adecuado. Te reclutan a ti, campesino que apenas sabe sostener una lanza, te dan una armadura usada que no ajusta y te marchan hacia Germania o Britania. No hay patriotismo romántico en tu corazón, solo terror puro. Caminas durante semanas comiendo raciones miserables, durmiendo en barro, enfermando de disentería que diezma tu legión antes de ver un solo enemigo. Cuando finalmente llega la batalla, es caos absoluto. Gritos, sangre, el olor a intestinos abiertos mezclado con mierda porque los hombres se defecan cuando mueren. Una espada te atraviesa el costado y caes en el lodo, pisoteado por amigos y enemigos por igual, agonizando durante horas antes de que la muerte sea misericordiosa. Pero la guerra no mata solo a los soldados. Cuando los ejércitos marchan, saquean todo a su paso, porque deben alimentarse del territorio. Llegan a tu aldea, no importa si son tus propias legiones o el enemigo, y se llevan todo: grano almacenado, animales, herramientas, mujeres. Violan sistemáticamente porque es premio de guerra tácitamente aceptado, dejando embarazos forzados y traumas que perseguirán a las víctimas toda su vida. Queman lo que no pueden cargar para negar recursos al enemigo. Tu casa arde, tu cosecha desaparece, tu ganado muere. Cuando los soldados finalmente se van, quedas con cenizas y hambre, obligado a reconstruir desde cero, sabiendo que otro ejército puede llegar el próximo mes. Las zonas fronterizas viven en este ciclo perpetuo de destrucción y reconstrucción precaria. Generaciones que nunca conocen paz real. En China, las guerras entre estados beligerantes antes de la unificación Han dejaron campos sembrados con huesos. Millones murieron en conflictos que redibujaban fronteras constantemente. Los campesinos eran carne de cañón, reclutados en masa, marchados hacia mataderos organizados,
llamados batallas. Las tácticas militares chinas involucraban números masivos, lanzar oleadas humanas contra fortificaciones hasta que el enemigo se agotara matando. Si sobrevivías una batalla, probablemente morirías en la siguiente, o de enfermedad en el campamento, o de hambre durante la retirada. Los generales se inmortalizaban en historias, pero los cientos de miles que murieron siguiendo sus órdenes desaparecían sin nombres, enterrados en fosas comunes o dejados para pudrirse donde cayeron. Las victorias se medían en territorio ganado, nunca en vidas perdidas, porque las vidas campesinas no tenían valor contable. Las hambrunas son asesinas más eficientes que cualquier ejército. Una sequía prolongada, una plaga de langostas, inundaciones que arrasan cultivos, y de repente no hay comida para nadie. Empiezas vendiendo posesiones para comprar grano a precios inflados. Cuando ya no tienes nada que vender, comes semillas guardadas para plantar, condenando la próxima cosecha. Luego, comes tus animales de trabajo, las cabras, las gallinas, finalmente el buey que necesitas para arar. Matas al perro de la familia y hierves su carne hasta que se desprende de los huesos. Los niños lloran de hambre, pero ya no hay leche ni papilla, solo agua sucia con hierbas hervidas. Ves a tu hijo de 3 años adelgazar hasta convertirse en esqueleto viviente, su vientre hinchado paradójicamente, sus ojos enormes en cara hundida. Muere en tus brazos una madrugada y no tienes fuerzas ni para llorar. Durante las grandes hambrunas, la sociedad colapsa en barbarie. Los vecinos que compartieron herramientas durante años ahora se matan por un puñado de grano. Los bandidos proliferan, grupos desesperados asaltando a los más débiles. Hay rumores de canibalismo en las ciudades sitiadas, padres comiendo hijos muertos, aunque nadie admite haberlo visto directamente. El mercado de esclavos se llena de familias vendiéndose a sí mismas, esperando que al menos los esclavos sean alimentados por sus amos. Caminas por caminos bordeados de cadáveres hinchados. Nadie tiene energía para enterrarlos. Los perros salvajes y cuervos, festín con carne humana, mientras los vivos apenas pueden moverse. Las ciudades pierden la mitad de su población. Las aldeas quedan vacías. Campos enteros abandonados porque no queda nadie para trabajarlos. El clima es enemigo impredecible que puede destruir civilizaciones enteras. Un invierno anormalmente frío en China congela ríos que nunca se congelaban, matando cultivos de arroz, colapsando la economía regional. Las familias queman muebles para no congelarse, hierven corteza de árbol para tener algo caliente en el estómago. Los bebés mueren de hipotermia en brazos de madres que no tienen leña para mantener fuego. Un verano de sequía en el Mediterráneo seca pozos centenarios, el ganado muere de sed, las plantas se marchitan antes de producir grano. Los ríos se convierten en hilos de agua lodosa, peleada por comunidades desesperadas. Las lluvias que finalmente llegan son torrenciales, inundaciones que arrasan todo, ahogando personas y arrasando almacenes donde se guardaba el poco grano sobreviviente. Las erupciones volcánicas y terremotos son castigos divinos incomprensibles para ti. La tierra tiembla sin avisar, tu casa de adobe colapsa en segundos, tu familia queda enterrada bajo escombros. Escuchas gritos bajo las piedras, pero no tienes herramientas para excavar rápido suficiente. Cuando finalmente los sacas, están muertos o mutilados tan gravemente que la infección los matará en días. Ciudades enteras desaparecen en terremotos, 10.000 personas muertas en minutos. Los sobrevivientes vagabundean entre ruinas, buscando agua y comida,
pero la infraestructura está destruida, los canales rotos, los almacenes aplastados. Las enfermedades estallan entre refugiados hacinados, rematando lo que el desastre natural empezó. Reconstruir toma décadas, pero otro terremoto puede llegar antes de terminar, borrando generaciones de esfuerzo. Las personas invisibles sostienen toda esta fragilidad sobre sus espaldas rotas. Los esclavos que construyen acueductos romanos trabajan en condiciones que matan a 1 de cada 5 antes de completar el proyecto. Arrastran bloques de piedra que pesan toneladas, usando solo cuerdas y músculos, sin poleas sofisticadas. Los que caen aplastados son reemplazados inmediatamente, sus cuerpos enterrados en los cimientos como sacrificios accidentales. Los campesinos chinos que construyen la Gran Muralla mueren por miles de agotamiento, frío, accidentes. Sus huesos quedan mezclados con la argamasa, literalmente parte de la estructura que se supone protege al imperio. Nadie registra sus nombres, nadie honra su sacrificio, simplemente desaparecen en la magnificencia del proyecto terminado. Las mujeres son invisibles sostenedoras de vida en medio del caos. Mientras los hombres marchan a guerras, ellas mantienen funcionando hogares y comunidades. Plantan y cosechan con manos inexpertas porque no queda nadie más. Cuidan simultáneamente a niños, ancianos y heridos que regresan mutilados de batallas. Paren bebés en medio de hambrunas, amamantándolos con cuerpos desnutridos que apenas producen leche. Cuando los soldados enemigos llegan, son ellas quienes sufren violencia sexual sistemática, cargando luego con embarazos de violadores y con el estigma social que eso conlleva. Sus historias nunca se escriben porque la historia solo registra nombres de generales y emperadores. Pero sin su trabajo silencioso y brutal, las sociedades colapsarían completamente en semanas. Los niños son los más vulnerables en esta cadena de fragilidad. Durante hambrunas, mueren primero porque sus cuerpos pequeños no tienen reservas. Durante plagas, sus sistemas inmunes inmaduros no resisten. Durante guerras, quedan huérfanos en masas, vagabundeando por caminos mendigando hasta que mueren de hambre o son esclavizados. Los que sobreviven crecen con trauma profundo, habiendo visto hermanos morir, padres masacrados, hogares quemados. Se convierten en adultos endurecidos que repiten el ciclo, incapaces de romperlo porque es todo lo que conocen. La infancia feliz es privilegio de aristócratas. Para la mayoría es simplemente el período donde aprendes que la vida es dolor y la muerte está siempre cerca. Los ancianos que logran llegar a edad avanzada son sobrevivientes de 1000 catástrofes. Han visto hambrunas que mataron a la mitad de su generación, plagas que vaciaron aldeas, guerras que se llevaron a sus hijos. Cargan memoria colectiva de resiliencia, pero también de pérdida acumulada. Cuando hablan de los viejos tiempos, no es nostalgia romántica, es catálogo de horrores sobrevividos. Saben que la paz actual es temporal, que otra crisis llegará porque siempre llega. Enseñan a los jóvenes a prepararse, a guardar semillas, a no confiar en la estabilidad. Son bibliotecas vivientes de estrategias de supervivencia acumuladas durante décadas de enfrentar lo peor que el mundo puede ofrecer. Esta es la fragilidad del año 1. Civilizaciones magníficas balanceándose sobre abismos de colapso potencial. Cada gran monumento representa 1000 vidas anónimas gastadas en su construcción. Cada campaña militar exitosa significa pueblos enteros borrados del mapa. Cada período de paz es simplemente el espacio entre catástrofes. Tus antepasados vivieron en este alambre flojo, sabiendo que en cualquier momento
podían caer. Y sin embargo siguieron adelante, tuvieron hijos, plantaron semillas, apostaron al futuro, a pesar de probabilidades aplastantes. Suscríbete y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias. Regresa al presente. Abres los ojos en tu cama cómoda, con sábanas limpias que huelen a detergente, en una habitación con temperatura controlada. Tu primer pensamiento consciente no es si habrá comida hoy, ni si sobrevivirás a una enfermedad sin nombre, ni si soldados vendrán a saquear tu hogar. Simplemente te preguntas qué desayunar entre múltiples opciones abundantes. Este lujo incomprensible, esta seguridad que das por sentada, es el resultado directo de 2025 años de sufrimiento acumulado. Cada generación desde el año 1 hasta hoy pagó con sangre, sudor y lágrimas los pequeños avances que sumados crearon tu comodidad moderna. No surgió de la nada, se construyó sobre montañas de cadáveres que resistieron lo suficiente para transmitir genes, conocimiento y voluntad de continuar. ¿Entiendes ahora el peso de lo que heredaste? ¿Comprendes que tu existencia misma es milagro estadístico? Tus antepasados del año 1 no eran diferentes a ti genéticamente. Tenían la misma capacidad cerebral, las mismas emociones, los mismos sueños y miedos. La diferencia no está en ellos, está en las circunstancias. Naciste en un momento donde el conocimiento acumulado de 200 generaciones trabaja a tu favor. Antibióticos que habrían salvado millones de vidas antiguas están disponibles en farmacias por centavos. Comida producida industrialmente llena supermercados hasta rebosar, más calorías de las que puedes consumir. Agua potable fluye de grifos sin que debas caminar kilómetros cargando ánforas. Electricidad ilumina la noche, eliminando el terror a la oscuridad que definió milenios humanos. Cada una de estas comodidades es victoria contra adversidades que mataron a incontables ancestros tuyos. No las desprecies con quejas triviales sobre wifi lento o comida ligeramente fría. La lección más dura del año 1 es la fragilidad de la civilización. Los romanos creían que su imperio era eterno, construido sobre bases tan sólidas que nada podría derribarlo. 400 años después de nuestra fecha, bárbaros saqueaban Roma y el imperio occidental colapsaba. Todo lo que parecía permanente, las leyes, las carreteras, los acueductos, se derrumbó en generaciones. Los chinos han visto dinastías ascender y caer en ciclos repetidos, cada colapso llevándose siglos de progreso. Las ciudades mayas fueron eventualmente abandonadas, devoradas por la jungla, sus habitantes dispersados cuando los recursos se agotaron. Ninguna civilización es inmune al colapso, y la tuya no es excepción. La diferencia es que ahora el colapso podría ser global, no regional, porque todo está interconectado de maneras que tus antepasados nunca imaginaron. Piensa en cómo cambió tu vida durante una pandemia moderna. Quedaste encerrado en casa durante meses, quejándote de aburrimiento, mientras tenías Netflix, Internet, delivery de comida y videollamadas con seres queridos. Compara eso con las plagas del año 1, que mataban a 1/3 de poblaciones sin que nadie entendiera por qué. Sin refrigeración para preservar medicinas, sin hospitales con ventiladores, sin sistemas de salud pública coordinados. Simplemente veías morir a tu familia uno tras otro, impotente, rezando a dioses que parecían sordos. Tu incomodidad moderna con restricciones temporales no es comparable con el terror existencial de epidemias antiguas. Y sin embargo, tus antepasados sobrevivieron suficientes plagas para que existas.
Llevas genes de sobrevivientes, personas que desarrollaron inmunidades o tuvieron suerte suficiente para transmitir ADN hasta ti. La lección sobre el hambre es particularmente relevante hoy, cuando desperdicias comida sin pensarlo. Tiras pan mohoso que en el año 1 alguien habría comido después de cortar la parte peor. Dejas comida en el plato porque estás lleno, un concepto alienígena para quienes vivían con hambre crónica. Tus antepasados habrían matado por las sobras que tú desechas. No es culpa tuya nacer en abundancia, pero es tu responsabilidad reconocer que esa abundancia es aberración histórica, no norma. La mayor parte de la historia humana fue escasez brutal, donde comer hasta saciarte era privilegio de aristocracia. Tú vives como rey comparado con campesinos del año 1, y ni siquiera lo notas porque es tu normalidad. Ese es el verdadero privilegio, no reconocer el privilegio. El trabajo define cuánto has cambiado desde el año 1. Te quejas de jornadas de 8 horas, cuando tus antepasados trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, 7 días por semana, sin vacaciones pagadas ni jubilación. Te quejas de jefes exigentes, cuando ellos servían a amos que podían golpearlos sin consecuencias. Tienes leyes laborales, sindicatos, contratos que protegen tus derechos, todas conquistadas mediante luchas de generaciones que te precedieron. Los trabajadores del siglo XIX murieron en huelgas para que tú tengas fin de semana. Los del siglo XX pelearon para que tengas seguro médico. No aparecieron mágicamente, se ganaron con sangre de personas que decidieron que sus hijos merecían mejor. ¿Qué estás haciendo tú para que la próxima generación tenga mejor vida aún? La medicina moderna es el área donde más dramáticamente diverges del año 1. Una infección que te habría matado en 3 días se cura con antibióticos de 1 semana. Un hueso roto que te habría dejado inválido permanente se repara con cirugía y fisioterapia. Un parto complicado que habría matado a madre e hijo se resuelve con cesárea de emergencia. Vives en era donde la muerte prematura es tragedia extraordinaria, no expectativa normal. En el año 1, enterrar hijos era experiencia común, tan frecuente que ni siquiera nombrabas a los bebés hasta que sobrevivían el primer año. Hoy, cada muerte infantil es noticia que conmociona comunidades. Ese cambio no es casualidad cósmica, es resultado de científicos que dedicaron vidas a entender enfermedades, médicos que perfeccionaron técnicas quirúrgicas, políticas públicas que implementaron vacunación masiva. Pero aquí está la pregunta incómoda que debes enfrentar honestamente. ¿Podrías haber sobrevivido tú en el año 1? No la versión idealizada de ti en fantasías, donde eres héroe resistente, sino el tú real con tus debilidades actuales. ¿Podrías trabajar campos 12 horas bajo sol abrasador sin quejarte? ¿Podrías comer pan infestado de gusanos, porque es eso, o morir de hambre? ¿Podrías soportar extracción dental sin anestesia, sin desmayarte del shock? ¿Podrías ver morir a tus hijos de enfermedades curables hoy y seguir funcionando? ¿Podrías vivir con dolor crónico sin analgésicos, con infecciones sin antibióticos, con miedo constante sin red de seguridad social? La respuesta honesta para la mayoría es no. Y está bien admitirlo, porque reconocer tu fragilidad moderna es primer paso para apreciar lo que tienes. Tus antepasados no eran superhéroes, eran humanos ordinarios forzados por circunstancias extremas a desarrollar resiliencia extraordinaria. No elegían ser fuertes, la debilidad simplemente significaba muerte. Aprendían a convivir con dolor porque no había alternativa. Desarrollaban tolerancia al hambre porque era compañera constante.
Se endurecían emocionalmente ante pérdidas repetidas, porque derrumbarse mentalmente no era opción viable. Esa dureza no era virtud moral superior, era adaptación necesaria a ambiente hostil. Tú no eres más débil que ellos, simplemente vives en mundo que no requiere ese nivel de dureza para sobrevivir. Tu fortaleza se manifiesta de formas diferentes. Resiliencia emocional ante crisis existenciales, capacidad de navegar complejidad social moderna, habilidades cognitivas que ellos nunca necesitaron desarrollar. La lección sobre dioses y religión también resuena hoy. Tus antepasados rezaban porque era su única herramienta de control, percibido sobre caos incomprensible. Tú tienes ciencia que explica fenómenos que ellos atribuían a deidades. Sabes que la lluvia viene de evaporación y condensación, no de Dios del clima enojado. Entiendes que las enfermedades son causadas por patógenos, no por castigo divino. Pero nota cómo en momentos de crisis genuina, cuando la ciencia no tiene respuestas inmediatas, mucha gente moderna recurre a plegarias. Cuando el médico dice, no hay nada más que hacer, rezas a algo, aunque no creas racionalmente. Esa necesidad de significado y control ante fuerzas que nos superan es constante humana que trasciende milenios. Cambió la forma, no la esencia. La mayor lección del año 1 es sobre gratitud mal calibrada. Te quejas de problemas que tus antepasados considerarían bendiciones. Internet lento sería magia incomprensible para quien esperaba meses por carta. Comida fría sería banquete para quien masticaba raíces amargas. Casa pequeña sería palacio para quien dormía con animales. Trabajo aburrido sería privilegio para quien se rompía la espalda por subsistencia. No es que tus problemas sean inválidos, pero requieren perspectiva. El estrés de elegir entre demasiadas opciones es genuino, pero es problema de abundancia que generaciones anteriores habrían deseado tener. Recalibrar gratitud no significa negar dificultades actuales. Significa reconocer que incluso tus peores días probablemente son mejores que los mejores días de la mayoría de humanos que existieron antes de ti. Finalmente, entiende que eres eslabón temporal en cadena que se extiende desde el año 1 hasta el futuro. Tus antepasados sufrieron para que tú existieras. Tus decisiones hoy determinarán qué heredan las generaciones futuras. Si desperdicias recursos finitos del planeta, ellos heredarán escasez. Si destruyes sistemas ecológicos, enfrentarán hambrunas peores que las antiguas. Si abandonas conocimiento científico acumulado, retrocederán hacia ignorancia que costó milenios superar. Tienes responsabilidad intergeneracional que va más allá de tu comodidad inmediata. Cada elección que haces vota por qué tipo de mundo heredarán tus descendientes. Votarás por uno donde repiten sufrimientos del año 1, o uno donde continúan mejorando sobre lo que tú recibiste. Esta es la verdad final. Somos hueso, fuego y hambre, igual que ellos. Bajo la tecnología y comodidad moderna, sigues siendo animal vulnerable que necesita comida, refugio y conexión. La diferencia es que ahora tienes herramientas que ellos nunca soñaron para satisfacer esas necesidades. Úsalas sabiamente. Honra el sacrificio de 200 generaciones que te precedieron viviendo con intención, con gratitud, con conciencia de que tu existencia cómoda no es garantía permanente, sino logro temporal que debe mantenerse. Y cuando enfrentes inevitables dificultades de tu propia era, recuerda, llevas genes de sobrevivientes de 1000 catástrofes. Eres más fuerte de lo que crees. Suscríbete
y activa la campanita si crees que podrías sobrevivir en estas circunstancias.